Guía para elaborar el estudio de caracterización de residuos sólidos municipales. El contenido a tratar va a ser 1, sobre el objetivo de la guía, 2, las consideraciones generales, 3, las etapas para elaborar e implementar el estudio de caracterización de residuos sólidos municipales y 4, el contenido del informe final del estudio de caracterización. Objetivo de la guía. Esta guía tiene por objetivo el orientar la elaboración de los estudios de caracterización de residuos sólidos municipales mediante pautas metodológicas que describen en forma clara y sencilla los pasos para la obtención de las cifras locales relacionadas a estos residuos. Esta guía fue aprobada mediante resolución ministerial número 457/2018, MINA. Consideraciones generales. El estudio de caracterización de residuos sólidos municipales es una herramienta que nos permite obtener información primaria relacionada a las características de los residuos municipales. Este estudio es elaborado por las municipalidades distritales, se aprueba con resolución de alcaldía o resolución de gerencia municipal y se realiza cada 5 años. Dentro del marco normativo podemos mencionar a la Ley Orgánica de Municipalidades, que es la ley número 27972, la ley que regula la actividad de los recicladores, que es la ley número 29419. Tenemos asimismo a la resolución ministerial que aprueba el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el Plan RES, el decreto legislativo número 1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, así como el decreto supremo número 14/2017 MINAN, que aprueba el reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. De otro lado, también tenemos el marco normativo, tal como el reglamento de la seguridad y salud en el trabajo, la resolución ministerial que establece las disposiciones técnicas y medidas complementarias, y entre otras relevantes tenemos al decreto supremo número 05/2010, que aprueba el reglamento de la ley, ¿no?, que regula la actividad de los recicladores. El estudio de caracterización de residuos sólidos municipales es importante porque permite tomar decisiones en la gestión integral de los residuos sólidos a corto, mediano y largo plazo para la elaboración de los diversos instrumentos de gestión, tales como el Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos, el Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales, así como diversos proyectos de inversión. Debemos tener en cuenta que el estudio de caracterización de residuos sólidos municipales deberá realizarse sobre una generación regular de los residuos en el ámbito del distrito. Es decir, no se debe realizar en épocas donde la generación de residuos disminuya o aumente significativamente. Asimismo, cuando existan las diferencias significativas en la generación de residuos sólidos en las diferentes temporadas del año, es necesario realizar más de un estudio. Por ejemplo, tenemos el caso de los balnearios, ¿no? Se podría realizar un estudio en temporada alta y otro en temporada baja. Esta condición puede ayudar al municipio a determinar qué tipo de equipos o maquinaria se necesita para poder programar, ¿no?, mejor los recursos y asegurar un servicio adecuado de limpieza pública. Etapas para elaborar e implementar el estudio de caracterización de residuos sólidos municipales.
Para poder elaborar este estudio, se van a realizar 3 etapas. La primera, la etapa 1, que es la planificación, la etapa 2, que es el trabajo de campo y operaciones, y la etapa 3, que es el análisis de información. La etapa 1 de planificación, para poder desarrollarla, vamos a realizar 4 pasos. El primero, que es conformar el equipo de planificación. Luego se va a conformar el equipo de campo. El paso número 3 se va a asegurar los aspectos logísticos. Y en el paso número 4 se va a identificar las muestras por fuentes de generación. Paso 1, conformar el equipo de planificación. ¿A qué se refiere? El equipo de planificación es el equipo responsable del proceso para la elaboración del estudio de caracterización de residuos sólidos municipales y está conformado como mínimo por las siguientes áreas. La gerencia o área de medio ambiente, quien es el que va a liderar, ¿no?, y gestionar. La gerencia o el área de limpieza pública, rentas y catastro, planificación y presupuesto, administración, logística o abastecimiento. Hay que tener en cuenta que este equipo debe ser designado mediante resolución de alcaldía o resolución de gerencia municipal. El equipo de planificación tiene diversas tareas o actividades a realizar. Entre ellas, va a entregar al responsable del equipo de campo una serie de información tales como el plano catastral del distrito, la base de datos de los predios actualizados, la base de datos de las personas que van a participar en el estudio de caracterización, ¿no? Todo ello se entrega al responsable del equipo de campo, quien a su vez va a realizar las acciones correspondientes y va a devolver el informe final al equipo de planificación, quien posteriormente va a gestionar la aprobación de este informe final, o llámese el estudio de caracterización, para su aprobación a través de la resolución de alcaldía o resolución de gerencia municipal. Entonces, como bien lo indiqué, también aparte del equipo de planificación vamos a tener un equipo de campo. ¿Y por quién está conformado este equipo? Está conformado por los trabajadores de la municipalidad, los voluntarios, estudiantes universitarios, asociación de recicladores y comunidad en general. El equipo de campo va a tener un responsable, que va a ser un profesional o técnico que cuente con experiencia en la elaboración de estos tipos de estudios. Este responsable va a ser designado por un memorando emitido por el área o la gerencia de medio ambiente o quien haga sus veces. El responsable del equipo de campo deberá de conformar los integrantes del equipo de campo para el desarrollo del estudio. Va a liderar el proceso del desarrollo y la culminación del estudio de caracterización de residuos sólidos municipales. Asimismo, va a supervisar y monitorear la integridad del trabajo de campo. Entre otras responsabilidades, tenemos que el personal de apoyo va a apoyar al responsable, ¿no?, del equipo de campo para el cumplimiento del desarrollo y culminación del estudio de caracterización. Asimismo, dentro del equipo de campo, como bien lo indiqué, vamos a tener promotores ambientales, operarios y conductores, ¿no?, de las unidades vehiculares. Cada uno de ellos va a tener sus funciones a realizar con el fin de poder asegurar que el estudio de caracterización se desarrolle de manera eficiente. Como paso número 3, tenemos ya conformado el equipo de planificación, el equipo de campo. Entonces ahora tenemos que asegurar los aspectos logísticos. Los principales aspectos logísticos que se requiere para el desarrollo del trabajo de campo
viene a ser el espacio físico, que es donde se va a realizar el acopio, el pesaje y la clasificación de los residuos. Asimismo, tenemos que contar con una unidad vehicular para la recolección y el transporte de los residuos sólidos. Se va a contar con la logística para la capacitación del equipo de campo, asegurar la provisión de los insumos, por ejemplo, para las cartas de invitación, los materiales de difusión, los photochecks de acreditación, entre otros. Se requiere también el diseño y la elaboración de los registros, tales como los padrones, fichas de campo, formatos para datos y codificación de generadores. Asimismo, se va a requerir los materiales y equipos para el estudio, tales como bolsas, balanzas, cilindros, cooler, herramientas y materiales o computadoras y laptop, ¿no? Y por último, también hay que asegurar la provisión de los equipos de protección personal e indumentaria, tales como las mascarillas, los guantes, mandiles, uniformes, calzados, lentes y gorras. En el paso número 4 vamos a identificar las muestras por fuentes de generación. Para ello, de acuerdo a la normativa vigente, los residuos sólidos municipales se clasifican por tipos de generadores según el siguiente detalle, ¿no? Los residuos sólidos domiciliarios, que comprenden a las viviendas y se va a clasificar por el nivel socioeconómico alto, medio y bajo. Tenemos también los residuos sólidos no domiciliarios. Los generadores serían los establecimientos comerciales, restaurantes, hoteles, mercados, instituciones públicas y privadas, instituciones educativas, así como el servicio de barrido y limpieza de espacios públicos. Y respecto a los generadores de los residuos sólidos municipales especiales, va a comprender a aquellos residuos, ¿no?, que se generan en áreas urbanas, pero que por su volumen o características requieren de un manejo particular. Estos residuos pueden ser generados en los laboratorios de ensayos ambientales, ¿no?, lubricentros, centros veterinarios, centros comerciales, eventos masivos, tales como los conciertos, ferias, etcétera, y los residuos de demolición o remodelación de edificaciones, ¿no?, de acuerdo a la competencia. Entonces, teniendo en cuenta todo ello, para el cálculo y distribución de las muestras necesarias para realizar el estudio de caracterización de residuos sólidos, según los tipos de generadores de residuos sólidos, se deberá analizar independientemente de la siguiente manera. Primero, debemos identificar los generadores domiciliarios. Para ello, vamos a tener que determinar el tamaño de la muestra. En la guía se determina, ¿no?, y se presentan los rangos de los tamaños de muestras que las municipalidades deben de considerar de acuerdo a la cantidad de viviendas en cada distrito. En la guía justamente se indica estos rangos con el fin de que no se vayan a generar controversias y que sea más ágil también el desarrollo, ¿no?, de los cálculos. Para ello necesitamos saber cuál es mi cantidad de viviendas, ¿no?, de la información oficial de la población del INEI. Por ejemplo, si tenemos un rango de viviendas hasta más de 5,000 y hasta de 10,000 viviendas, mi tamaño de muestra va a ser de 95. Mis muestras de contingencia, que es el 20% del tamaño de la muestra, va a ser 19 y el total de las muestras domiciliarias sería 114. Asimismo, debemos de organizar el distrito por zonas de estudio. En algunos casos es conveniente organizar el distrito diferenciando por zonas de acuerdo a las condiciones particulares. Sin embargo, esta zonificación se debe realizar solo cuando se evidencie, ¿no?,
ciertas condiciones que distorsionen la proyección de los datos. Para poder aplicar una zonificación, se debe contar con el número total de viviendas en cada zona y distribuir la muestra de acuerdo a la representatividad de cada uno. La información para realizar una zonificación se puede encontrar en los planes de desarrollo urbano que lo tiene la misma municipalidad. De manera similar, en la guía vamos a encontrar que de acuerdo al rango de viviendas tenemos las zonificaciones que se pueden dar, ¿no? Si hablamos desde más de 1.000 y hasta 10.000 viviendas, como mencioné en el ejemplo, podríamos tener dos tipos de zonificación. Distribución de la muestra. Para yo poder distribuir la muestra de mi distrito, debo de usar un mapa catastral o un plano catastral del distrito para poder realizar la correcta distribución de la muestra. Luego voy a delimitar todas las zonas en el mapa y vamos a descartar las zonas que no corresponden. Por ejemplo, las zonas de industrias, las de alta densidad comercial u otros. Y por último, vamos a distribuir aleatoriamente las muestras para que todas las viviendas tengan la probabilidad de participar. Por ejemplo, en la imagen vemos que cada punto rojo representa una unidad muestral, o sea, es decir, una vivienda que será parte del estudio. De manera similar, vamos a tener que identificar a los generadores no domiciliarios. Recordemos que tenemos tres tipos de generadores: domiciliarios, no domiciliarios y especiales. Entonces, tan igual que se ha realizado para poder identificar a mis generadores domiciliarios, vamos a realizar los mismos pasos para identificar a mis generadores no domiciliarios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este caso ya es más complejo, ¿no? Porque involucra mayor información. Por ejemplo, primero vamos a identificar el tamaño de muestra de los establecimientos comerciales y las instituciones educativas, ¿no? E instituciones. En este caso se debe de conocer la clasificación y la cantidad de los generadores de residuos no domiciliarios. Para ello, la oficina de comercialización o catastro o quien haga sus veces debe proporcionar la información necesaria. En el caso de los mercados, instituciones educativas y el servicio de barrido y limpieza de espacios públicos, deberán ser tratados de forma diferenciada, ¿no? Hay que tener en cuenta también que las municipalidades deben de considerar el rango del tamaño de muestras. En la guía también vamos a encontrar este rango con el fin de no generarse controversias. Por ejemplo, para si tenemos un promedio de más de 500 y hasta 1.000 fuentes de generación no domiciliarias en el distrito, mi tamaño de muestra sería 88 y mis muestras de contingencia serían 18. Por lo tanto, mi total de muestras no domiciliarias serían 106, ¿no? Es muy importante mencionar que si el responsable del equipo de campo cuenta con valores estudiados, ¿no?, de desviación y generación promedio anteriores al estudio, puede optar por aplicar las fórmulas desarrolladas en el anexo 5 de la guía de estudio de caracterización. Entonces, ya teniendo el tamaño de mi muestra, voy a proceder a distribuirla. Para ello voy a tener en cuenta la fuente de generación y también se va a poder distribuir o disgregarse en clases de modo que se pueda cubrir la mayor parte posible de la variabilidad existente en cada una de ellas. Es muy importante acá saber de que la información disponible
la experiencia que tenga o el criterio que tenga el responsable del equipo de campo va a ser determinante, ¿no? Para poder conocer las condiciones específicas de cada distrito. De manera similar, vamos a poder identificar el tamaño y distribución de las muestras de mercados. En este caso, los grandes mercados que se puedan presentar, ¿no?, en la jurisdicción deben ser analizados de forma independiente y no formar parte de ninguna proyección, ya que podría elevar erróneamente la cantidad de los residuos generados. Entonces, las consideraciones a tener es que si en caso nosotros tenemos identificados a nuestros mercados restantes y esto es menor o igual a 5, se deberá analizar el total de los mercados existentes en el distrito. Y si la cantidad de mercados restantes es mayor o igual a 5, ¿no? Mayor a 5, mejor dicho, se deberá clasificar de acuerdo al tamaño o el número de puestos con el que cuenta. La cantidad de categorías de los mercados va a depender de cuántos existan y qué variabilidad se presenten entre ellos en el ámbito de estudio. Asimismo, de cada categoría determinada es recomendable muestrear como mínimo el 20% del total, como mínimo 5, y en caso el resultado sea mayor a 10 mercados, se debe considerar solo 10 mercados, ¿no? Respecto al tamaño y distribución de la muestra de instituciones educativas, hay que tener en cuenta que en la mayoría no se tienen, ¿no?, grandes unidades de instituciones educativas. Entonces nosotros debemos de clasificarlas solo de acuerdo al número de alumnos y al tipo de institución educativa. De cada subclase o en todo caso de cada clase determinada, es recomendable muestrear como mínimo el 20% del total, sin exceder un máximo de 10 instituciones educativas. Respecto al tamaño y distribución de la muestra de barrido y limpieza de espacios públicos, hay que tener en cuenta que esta operación se debe realizar en el total de las vías existentes en el distrito, ¿no? Para ello, entonces, voy a identificar todas las vías que existen en mis distritos y también voy a identificar las rutas en las que se brinda el servicio. Hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones. Por ejemplo, que en ciudades donde la distancia barrida es menor o igual a 5 kilómetros, se deberá realizar el estudio sobre la totalidad de las rutas existentes. Y en el caso de ciudades donde la distancia total barrida es mayor a 5 kilómetros, se deberá seleccionar 3 a 5 rutas como mínimo por tipo de vías de 5 kilómetros del recorrido total. 0.5, ¿no? Existen dos componentes a tener en cuenta en esta operación: el barrido de calles, propiamente dicho, y la recolección de las unidades de almacenamiento, como las papeleras. Ambos componentes, independientemente que se den en una misma ruta, deberán analizarse por separado. Y por último, ya habiendo identificado a los generadores domiciliarios, ¿no?, a los no domiciliarios,
vamos a identificar a mis generadores de residuos municipales especiales. Para ello, solo vamos a cuantificar los residuos producidos en los laboratorios de ensayos, lubricentros, centros veterinarios, centros comerciales, eventos masivos, ferias y residuos de demolición según las competencias. Hay que tener en cuenta que en el caso de laboratorios de los ensayos ambientales y similares, así como lubricentros y centros veterinarios, se deben identificar la cantidad de generadores y tomar como mínimo un 20% de los generadores existentes en cada fuente de generación. En caso existan las diferencias significativas entre las fuentes de generación, se podrán definir subclases de acuerdo al tamaño de las clases, de manera similar al caso de comercios. Ahora vamos a pasar a la etapa número 2, que son las actividades del trabajo de campo y operaciones. En este caso también se tiene 3 pasos a realizar. La primera, que es el procedimiento para la participación de los predios en el estudio, el procedimiento para el manejo de las muestras y el procedimiento para el análisis de las muestras. Respecto al primer paso, que es el procedimiento para la participación de los predios en el estudio, hay que tener en cuenta que lo primero que debemos de realizar es la invitación, hacer la invitación para la participación en el estudio. Y esto consiste en poder informar, ¿no?, al futuro participante, sea el generador, cada tipo de generador, vamos a informarles sobre la realización del estudio. Para ello podemos contar, ¿no? Y es muy importante tener promotores ambientales, quien va a remitir y explicar los materiales didácticos y va a llevar también las comunicaciones formales, tales como las cartas o oficios. Luego se van a asignar las muestras. Se deberá asignar a cada promotor un número de muestras determinadas en función al total de las muestras a realizar por cada tipo de generador. Es recomendable que estas muestras sean identificadas con números ordinales y de manera correlativa, por ejemplo, 1, 2, 3. Asimismo, vamos a realizar el registro de los participantes del estudio, lo cual consiste en llenar, ¿no?, y tener un padrón con los datos de los generadores domiciliarios, no domiciliarios y especiales que van a participar en el estudio. Este padrón deberá contar como mínimo, por ejemplo, si hablamos de generadores domiciliarios, el nombre de la persona que va a participar, el número de DNI, la dirección y el número de habitantes de la vivienda, así como la firma. Y si hablamos de los generadores no domiciliarios y especiales, debemos de consignar el nombre de la persona responsable del local, el número de DNI, la dirección, el tipo de comercio o institución, el metraje aproximado del local y la firma correspondiente. En la guía vamos a poder encontrar un formato del registro de participantes con todos los datos ya indicados. Posteriormente, vamos a tener que codificar los predios participantes del estudio. En este caso, el generador va a recibir un código único que se colocará en el sticker, que se va a ubicar en un lugar visible de su domicilio local con el fin de poder identificarlo, ¿no? Esta codificación se va a realizar en 2 tipos. Si hablamos de generadores domiciliarios, el código se coloca concatenando el tipo de generador domiciliario, le asignamos 1, la zona al que corresponde, por ejemplo, puede ser A, ¿no?, y el número de vivienda muestrada.
05. El ejemplo tenemos un código 1A05. Y si hablamos de generadores no domiciliarios y generadores de residuos municipales especiales, vamos a considerar los códigos concatenando, por ejemplo, para no domiciliarios 2 y para los especiales número 3, ¿no? Luego vamos a detallar también la clase a la que corresponde, el número de su clase y el número de muestra. Por ejemplo, tenemos acá un ejemplo, tenemos al tipo de generador no domiciliario 2. Si es un establecimiento comercial que corresponde a la categoría 4, lo vamos a poner S4, ¿no? Y guión 05, que es el número de generador no domiciliario, o sea, el número de la muestra correlativa. De esa forma, entonces, ya estamos considerando el tipo de generador, el código, la clase, ¿no? Y el número de muestra. Como siguiente paso, vamos a realizar todo el procedimiento para el manejo de las muestras. En este caso, vamos a iniciar primero con la recolección, la cual se refiere a que ya netamente acá un operario debidamente identificado va a proceder a recolectar las muestras de los generadores y a su vez va a entregar una nueva bolsa codificada. Es muy importante que el operario respete los horarios establecidos y también el último día deberá indicar que se ha concluido la etapa de campo. Es muy importante tener en cuenta estas consideraciones a fin de que el estudio se desarrolle de manera correcta, ¿no? Y durante todos los días programados. Y lo más importante es de que los generadores, o sea, participen activamente, porque si no, no va a poderse dar verdaderos datos para el análisis de la información en el estudio. Teniendo ya mi muestra, las vamos a trasladar. Quiere decir que las muestras recolectadas serán colocadas en la unidad vehicular que se va a encargar de realizar el traslado. Este procedimiento se va a realizar en cada punto de recolección, ¿no? Hasta completar la capacidad del vehículo. Sin embargo, el personal operario debe tener en cuenta que debe evitar tirar las bolsas, debe asegurar la carga con una malla, ¿no? Y debe identificar puntos de acopio si en caso no hay capacidad suficiente en el vehículo. Cuando ya llegan al lugar del acopio donde se va a realizar el muestreo, hay que tener en cuenta que estas muestras deben de ser descargadas sin tirar la bolsa en el lugar que indique, ¿no?, el responsable del estudio. No se deben quedar residuos en la unidad vehicular. Posteriormente se va a realizar todo el procedimiento para el análisis de las muestras y esto involucra primero realizar el pesaje. Este pesaje se debe realizar por tipos de generadores y por fuentes de generación, teniendo en cuenta los códigos de la bolsa. Se recomienda que para registrar los valores obtenidos del pesaje debemos de tener un formato, ¿no?, ya definido, y que los operarios mencionen en voz alta los códigos de las bolsas antes de colocarlos en la balanza. De esta forma va a ser más ágil también el pesaje. Hay que tener en cuenta cuando se realiza el pesaje de los residuos sólidos provenientes de los grandes mercados, ya que estos se deben analizar, ¿no?, de forma independiente y no formar parte de ninguna proyección, ya que puede elevar erróneamente la cantidad de residuos generados, tal como se indicó. Después de realizar el pesaje, vamos a proceder
a medir, ¿no?, la densidad de los residuos sólidos. Y esta debe realizarse por tipos de generadores y fuentes de generación, para lo cual se recomienda seguir el siguiente procedimiento. Primero debemos de verificar la cantidad de las bolsas y los pesos anotados. Se debe de contar con un cilindro de 200 litros aproximadamente y tomar las medidas de diámetro y altura. Después vamos a colocar el contenido de las bolsas en un cilindro, dejando libre aproximadamente 10 centímetros de altura, de tal forma que se facilite la manipulación del cilindro. Como cuarto paso, vamos a levantar el cilindro hasta aproximadamente 10 a 15 centímetros de altura y dejamos caer. Esta acción se va a repetir 3 veces. Posterior a ello, vamos a medir la altura libre del cilindro y luego tomaremos nota de los datos de la altura y los pesos de las bolsas en la hoja de registro. Ese procedimiento se va a repetir con todas las bolsas seleccionadas restantes. Entonces, ya teniendo mi densidad, vamos a mostrar los residuos sólidos para poder determinar la composición física de estos residuos. Esta composición, el muestreo, se deberá realizar a cabo en el lugar donde se realiza el pesaje de los residuos sólidos. Y para ello deberemos realizar el siguiente procedimiento, ¿no? Primero, vamos a asegurar la disponibilidad y el uso de los equipos de protección. Vamos a verificar que las bolsas o los residuos provenientes del análisis de densidad se encuentren codificadas y separadas de acuerdo al tipo de generador y fuentes de generación de donde provienen. Asimismo, ya el siguiente paso, se van a romper las bolsas y se van a vertir los residuos formando un montón, ¿no?, con la finalidad de poder homogeneizar esta muestra, y se trozan los residuos más voluminosos hasta conseguir un tamaño que resulte manipulable. En el siguiente paso vamos a, ya teniendo un volumen de residuos muy grande, se va a dividir en 4 partes. Este método se llama de cuarteo. Esta operación se repite hasta obtener una muestra que sea manejable de no menos de 50 kilos, ¿no? Luego vamos a segregar cada tipo de residuos sólidos de acuerdo a lo señalado en la ficha de registros de pesos, distribuyéndolos en las bolsas usadas para la recolección de los residuos sólidos. Y por último, vamos a pesar cada una de las bolsas que contienen los residuos segregados y vamos a registrar los datos en la ficha de registro de pesos. Esa ficha la vamos a poder encontrar en la guía también, ¿no? Teniendo ya mi densidad y mi composición, vamos a poder muestrear también la humedad de los residuos sólidos. Vamos a calcular esta humedad en función a la cantidad total del agua que estos contienen, ¿no? Este cálculo es muy importante para poder estimar la potencialidad de los residuos sólidos para la generación de los lixiviados y también para la degradación de dichos residuos, ¿no? La elaboración, el análisis de dicho parámetro se va a realizar en un laboratorio, ¿no?, teniendo en cuenta todos los parámetros y consideraciones previas para poder realizar el análisis de la muestra. Para el cálculo de este parámetro se va a realizar un procedimiento de muestreo, ¿no? En ese sentido, primero debemos de seleccionar las muestras de los domicilios, mercados
u otras fuentes de generación municipal. Posterior al análisis de composición, se va a seleccionar una fracción orgánica representativa por tipo de generador, tal como podemos ver, si es orgánico o es no orgánico, inorgánico, mejor dicho. Se va a realizar el cuarteo sucesivo, ¿no? Hasta obtener una muestra de 2 kilos. Se va a reducir el tamaño de los componentes hasta obtener piezas de 2 centímetros o menos. Luego vamos a mezclar y separar cada muestra, tal como podemos observar en las imágenes. Se coloca la muestra en una bolsa hermética transparente, comprimiendo para eliminar la mayor cantidad de aire. Luego colocamos la muestra en una caja del telgopor con refrigerante previamente rotulada y se transporta al laboratorio para el análisis respectivo. Es muy importante tener en cuenta que se deberá tomar una muestra como mínimo durante el día 4 para los tipos de generadores domiciliarios y no domiciliarios. Después que ya he realizado todo este pesaje, el análisis, ¿no? Y determinar los datos de densidad, composición y humedad, debemos de realizar la limpieza del área y disposición final. Esa limpieza debe ser diariamente con el fin de que no haya una mala gestión, ¿no? De estos residuos sólidos en el lugar de operación y no aparezcan vectores o no estén tampoco descontentos, ¿no? El personal operario o los funcionarios o los responsables de dicho espacio. Entonces, ya teniendo mis 2 etapas realizadas, vamos a pasar a la etapa número 3, que es el análisis de la información. Como su nombre lo dice, acá se van a analizar los datos que se hayan obtenido en campo. Esta netamente es una fase de gabinete, ¿no? En oficina, en la que se deberá determinar y estimar cada uno de los parámetros que se han tomado, respetando los formatos utilizados en la etapa de campo, los cuales deben ser, estar de manera ordenada. Para ello tenemos 8 pasos a seguir, que los vamos a detallar cada uno de ellos, ¿no? Primero, vamos a estimar la generación per cápita de los residuos sólidos domiciliarios. ¿Y a qué nos referimos? A que con los datos obtenidos en el pesaje de residuos sólidos se van a realizar los cálculos correspondientes para obtener la generación per cápita y el total de los residuos sólidos domiciliarios por cada zona de manera independiente en caso corresponda. En la guía vamos a poder tener y verificar todos los formatos que pueden ser utilizados por el responsable del equipo de campo. Para ello tenemos diversos pasos a seguir, ¿no? Sin embargo, es preciso indicar que la generación per cápita está en función al promedio de lo generado en los días del 1 a día 7 entre el número de habitantes, ¿no? O sea, la cantidad de los pesos de residuos generados durante los 7 días se va a dividir por la cantidad de habitantes y esto va a ser la generación per cápita, ¿no? Tal como podemos observar acá, por ejemplo, para este código de vivienda, el número de vivienda 1 lo vamos a enumerar, vamos a calcular en función a todos los datos obtenidos entre el día lunes, el día 1 y el día 7. El día 0 no se considera, ¿no?
Posteriormente, como segundo paso, se va a validar esta generación per cápita de residuos sólidos domiciliarios con el fin de revisar si hay valores atípicos y deban de ser separados del estudio, ya que le varían o disminuyen erróneamente el promedio alcanzado, ¿no? Generando una información inconsistente. En el anexo 11 de la guía se presenta un ejemplo de la validación de la generación per cápita para los generadores domiciliarios. Hay diversas consideraciones que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, el día cero no se considera en el análisis de la validación que las viviendas que hayan entregado las bolsas codificadas en un número menor a 4 días deben ser descartadas, ya que no son representativas para el estudio. Que en el caso de la vivienda haya dejado de entregar muestras por 2 días consecutivos, se debe también optar por descartar a esta vivienda. Se debe identificar los valores atípicos y una vez que se han obtenido los promedios de generación per cápita de residuos sólidos para cada zona, se deberá calcular el promedio ponderado de la generación per cápita de residuos sólidos domiciliarios. Como paso número 3, vamos a realizar también la estimación de la generación de los residuos sólidos no domiciliarios. Ello está en función a la suma de los promedios obtenidos en cada una de las diferentes fuentes de generación. Hay que tener en cuenta que hay diversas consideraciones a seguir, como que la columna, ¿no? Que los vamos a ver netamente en la parte práctica de la elaboración del estudio de caracterización. Ahí vamos a entrar a mayores detalles. Luego vamos a proceder a estimar, como cuarto paso, se va a estimar la generación de los residuos sólidos especiales. Este procedimiento se va a desarrollar de acuerdo al procedimiento descrito en el cálculo de la generación de los residuos no domiciliarios. En el anexo número 10 de la guía se encuentran los formatos de cálculo en Excel. Entonces, teniendo en cuenta ya todas esas estimaciones, vamos a hacer la estimación de la generación total de los residuos municipales por cada uno de los generadores domiciliarios, no domiciliarios y municipales especiales. Respecto a la estimación de la densidad de los residuos sólidos, hay que tener en cuenta que para calcular la densidad de los residuos sólidos, vamos a dividir el peso de estos residuos entre el volumen que ocupen los mismos por cada día. Para ello vamos a aplicar la fórmula correspondiente, ¿no? En que, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta también el peso de los residuos sólidos, el volumen del residuo sólidos, el diámetro del cilindro, la altura total del cilindro, la altura libre del cilindro. Es decir, que para calcular la densidad de los residuos sólidos se va a obtener dividiendo el peso de los residuos sólidos entre el volumen del residuo sólido que ocupen los mismos por cada día, ¿no? De otro lado, en el paso número 7, vamos a estimar la composición de los residuos sólidos. Para ello se hará uso de la matriz de composición porcentual de residuos sólidos, que también lo vamos a poder encontrar en el anexo 10 de la guía, ¿no? Los formatos, la cual expresa la composición física de los residuos sólidos en porcentajes de peso, para lo cual se promedian los pesos de cada componente durante el periodo de muestreo. Esto se va a llevar a cabo para los residuos sólidos domiciliarios, no domiciliarios y especiales de manera independiente, ¿no? En el caso de los residuos
no domiciliarios y especiales, se recomienda realizar los cálculos de acuerdo al tipo de generador, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá un cuadro, cómo se determina la composición porcentual de los residuos, ¿no? Por ejemplo, los residuos de alimentos, vamos a calcular cuánto sería la composición porcentual y tenemos que es el 45.6%. La maleza tenemos que es el 54.4%, todo ello me va a llevar a un 100%. Asimismo, en el paso número 8 vamos a estimar la humedad de los residuos sólidos. Para ello se debe considerar, ¿no?, la información tales como los datos del peso de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, la fracción de los residuos sólidos orgánicos, la humedad en base a los residuos sólidos orgánicos también. Y en función a todo ello vamos a hacer el cálculo de la humedad. Ya teniendo todo desarrollado, habiéndose desarrollado las 3 etapas para la elaboración del estudio de caracterización, se va a elaborar el informe final, ¿no?, de este estudio en base al contenido mínimo, que también lo podemos encontrar en la guía mencionada. Los ítems a desarrollar tenemos primero la introducción, los objetivos del estudio, la metodología del estudio, cómo se ha determinado el número de muestras domiciliarias, cómo se ha determinado el número de muestras no domiciliarias y especiales, el procedimiento para la realización del estudio, ¿no?, y la ejecución del estudio en sí, detallando la recolección de las muestras domiciliarias, la recolección de las muestras también de generadores no domiciliarios y especiales. Y por último, vamos a presentar todos los resultados del estudio por cada tipo de generador, ¿no?, los resultados de la caracterización domiciliaria, los resultados de la caracterización no domiciliaria y especiales, y los resultados generales de la caracterización. Asimismo, debemos de detallar las conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía y todos los anexos que correspondan, que sustenten la elaboración del estudio de caracterización, ¿no? Bien, entonces con ello concluimos todas las etapas a desarrollar para poder elaborar un estudio de caracterización de residuos sólidos municipales, ¿no? Gracias por su atención.